Al conocer la noticia de la muerte de Pablo, Miguel Sánchez Hostiz escribió una frase para su estela. Se comportó como una persona decente y añadía: no se me ocurre mayor elogio en tiempos de desvergüenza. Miguel tiene ahora la palabra para hacer, creo, un retrato de Pablo. Buenas tardes a todos. No está mal que en una calle como esta, la de los Descalzos, acabemos homenajeando a un escritor, a Pablo Antoñana. Estoy seguro que a Pablo este último sarcasmo le habría gustado. Añadir algo a lo ya dicho estos días por mucha gente, con mucho sentimiento, con más cabeza, no es fácil, ni desde el punto de vista humano ni del literario. Los momentos, los recuerdos vividos con Pablo se agolpan y, curiosamente, casi todos son risueños, divertidos incluso, y mucho. Pablo podría tener un aspecto adusto, pero tenía un gran sentido del humor. Para mí, Pablo Antoñana tenía un perfil ejemplar, como persona y como escritor. Adusto, sí. Cascarrabias, que es un elogio en estos tiempos de abrazos de Judas y de sonrisas que no estropeen el clima de parque de atracciones en el que vivimos y nos hacen vivir. Pero nunca tuvo un mal gesto ante las adversidades y los continuos sinsabores que le acarreaba lo que escribía. Mejor no extenderse en este momento, ya habrá ocasión, en la recepción que tuvo, por ejemplo, noticias de la Tercera Guerra Carlista. Por poner un ejemplo solo de aceptación de su obra, de aplauso incondicional de este escritor de quien hoy se dice con absoluta desvergüenza que era un desconocido. Cualquiera, en su caso, habría tirado la toalla. Otros de su generación lo hicieron. La verdadera muerte en vida es desertar, y Pablo no desertó. Escribió contra viento y marea, contra el desaliento y las adversidades ciertas, y lo ha estado haciendo hasta el final. Este es uno de esos misterios literarios que no tienen ninguno. No hay relación alguna entre la calidad de una obra y la acogida de esta. Ninguna. Influyen otros factores que no dependen del escritor y cada vez más. Estos días se ha hablado y elogiado la independencia de Pablo, su inconformismo cierto, su insumisión, su estado de rebelión permanente, que lo ha hecho ser al final una referencia, casi un símbolo, para gente de su edad, de la mía, y de gente mucho más joven. Se ha ponderado su poca complacencia con los poderosos y del precio que hay que pagar por eso, el precio que él sabía porque lo dijo, la soledad. No en su caso una soledad física, porque ahí estuvo su familia, su esposa, sus hijas, sus nietos, sus amigos, que tuvo muchos. No una soledad física, sino una soledad esencial, la que alentaba sus escritos desde el comienzo. Desde aquellos artículos que yo leía en los años 60 y que he vuelto a leer ahora con absoluta congoja. La suya es una obra de solitarios, de vencidos, de perdedores, de desesperados, de fantasmas, de sueños y vidas rotas, que existen, vaya que sí, aunque les pese a algunos. Y además habló de esta tierra, que no es buen tema literario, de esta tierra de desmemoria y rencores viejos, en apariencia inaplacables, convertida hoy en un parque de atracciones. Pablo habló mucho de soledad, pero no tanto de que no le hicieran caso, sino de la soledad esencial del poeta. Creo que se sentía solo frente a su mundo literario, temiendo lo que teme todo buen escritor, que aquello que hace
no sea lo suficientemente bueno como para tener lectores. Estos años pasados, quienes no se atrevieron o no quisieron reconocer que Antoniana estaba en posesión de un mundo literario y de un estilo propios y sólidos, lo compararon o lo comparaban de manera expeditiva antes de pasar a otra cosa, sin referirse qué páginas, qué formas, lo comparaban a otros escritores como Faulkner, como Benet, y ya, por acolmo de desvergüenza, últimamente a Baroja, el Joker de la baraja de la fama. Eso no compromete a nada, no es ningún elogio. Lo que compromete es sostener con los libros de Antoniana en la mano, con su obra, que su literatura es valiosa por sí misma, no arrebatarle ese logro. Tenemos, creo, Antoniana para rato, estoy seguro. Puestos a contimparar, es una lástima que ningún catedrático de la Universidad de Zaragoza, pagado con dinero del gobierno de Navarra, lo hubiese comparado a Borges. No basta con dar premios y fumarse luego un buen puro. Un mundo literario propio, decía, un estilo, una prosa, un lenguaje, propios, ricos, hondos. Ese es el verdadero éxito del escritor. Ahí no hay fracaso que valga. Podríamos hablar, sí, y mucho, de los motivos por los que un escritor tiene mala suerte, o de la manera en la que a quien va a contracorriente, como fue él, se le acaba apartando, para decir luego que es él el que se aparta porque quiere, por pose, para jugar a maldito. Podríamos hablar también de la manera en la que la lectura, hoy, ese vicio solitario, está cada vez más dirigido con criterios de empresa y negocio, de manera que hay lectores por oficio que no leen más que lo que dicte la moda y les reporte beneficios. Siento una cólera sorda cuando hablo de todo esto y siento traer estas nubes, pero Pablo sufrió por ellas y no sería justo callárselo. Pablo Antoniana tuvo la suerte de no conocer las trapisondas de las que son capaces las agentes literarias. Vivió en una época en la que los premios literarios eran decentes o medio decentes, porque todavía no eran negocios redondos de la industria editorial, aunque, como le pasó a él con La cuerda rota, era mejor no tocar temas sensibles, ni entonces ni ahora. Y las editoriales estaban, si no en pañales, todavía dirigidas por editores, no por financieros y comerciales. Y las páginas literarias de los periódicos no eran todavía una porquería donde se hace lo que las editoriales que pagan las publicidades quieren. Desde la perspectiva de la Bambolla y de la Feria de las Vanidades Literarias, es fácil mirar a Pablo por encima del hombro. Solo que tal vez a quien lo haga le falte algo esencial. No solamente Pablo era un símbolo de inconformismo en tiempos de gran conformidad con todo lo que dicte el poderoso, lo que le venga realmente en gana. No solamente era un símbolo. Pablo tenía amigos, gente que le admiraba y le quería, y que leía sus trabajos, y que creía en él y en su obra, gente que no suele contar nunca en las estadísticas de los bestsellers. Quienes le acompañamos el otro día hasta Berichitos, y hoy estamos aquí, no somos sus secuaces de ocasión. Allí y aquí veo gente que le quería, que sentía de manera emocionada una vaga gratitud, un afecto, una simpatía basada en los valores percibidos a través de sus escritos o en el trato personal. Gratitud, sí, hacia Pablo, la de quien agradece el haber sido despertado en una emoción, el haber descubierto o recordado algo que concernía a su memoria personal, familiar, la que compartía con gente de esta tierra y de la especie humana, la especie doliente,
a la que pertenece. Esto pasa solo con algunos escritores, solo pasa con algunas personas que nos han dado más de lo que ellos mismos creían darnos. Nos han dado sus sueños, sus perplejidades, sus emociones, sus incertidumbres. Ahora estamos todos demasiado convencidos de todo. Pablo no. Otra lección más. Pablo era muy pudoroso y tal vez no se hubiese dejado de decir estas cosas. Así que aprovecho, porque ya con su legado converso, ya es su obra la que alienta estas palabras. Qué extraño escritor, sin lectores y sin éxito era Pablo Antoniana, que consiguió ser tan querido. Esa es la más intensa impresión que me llevé el otro día en Berichitos y hoy, aquí, en esta calle de los Descalzos, calle. Solo puedo aportar un gracias, Pablo Antoniana, por lo que nos has dado, que ha sido mucho. A mí me gustaba mucho cómo terminaba Pablo sus preciosas intervenciones públicas, preciosas de veras, en las que, como muy pocos escritores en lengua castellana hoy, reflexionaba sobre el oficio de escritor, que él se tomó muy en serio, y su porqué, sus motivaciones hondas, secretas, inconfesables a veces. Y hace ya mucho tiempo que le copié su fórmula. Y la he empleado, y emplearé mientras dure. Como homenaje y recuerdo, he dicho.